¿Cómo están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. Nuestros anfitriones el día de hoy nos estarán hablando sobre el tema ¿son cristianos los testigos de Jehová? Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Hoy día tenemos en el canal del Evangelio una conversación tan interesante. Muy interesante. Claro, interesantísimo. Y no se los pierdan. Sí, así que si tú recién te estás conectando, te rogamos que te quedes. ¿Son cristianos los testigos de Jehová? El tema está, la conversación va a ser muy interesante. Question mark. Sí, un signo de interrogación. Muchos hacen la pregunta de pronto, ¿son cristianos realmente los testigos de Jehová? Y quizás viene una segunda pregunta, ¿son salvos? Entonces, antes que eso, mira, fíjate que el primer error no está en lo que creen los testigos de Jehová. Entonces, aunque ellos tienen errores, obviamente, si vamos a hablar de sus errores, tenemos que mencionarlos. Sin embargo, ese no es el primer error. Cuando uno tiene tú estás interactuando con ellos. Creo que el primer error es la actitud que tenemos nosotros como creyentes. O sea, ¿qué nos motiva a hablar con ellos? Claro. ¿Qué nos motiva a abrir la puerta? ¿Qué nos motiva a compartirle el Evangelio? Que vengan a la verdad del Evangelio. Estamos hablando de los valientes que se atreven a hablarle la palabra, porque quizá en una estadística son la mayoría de los cristianos, yo creo que evitan a los testigos de Jehová. Sí. ¿Cierto? Lo evitan, no quieren hablar, y ahora con el COVID, menos, ¿cierto? Pero quiero que lea un texto que es muy importante, segunda de Timoteo capítulo 2, versos 23 al 26, por favor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Primero dice, pero el pero. ¿Cuál es el pero aquí? Pero desechan las cuestiones necias e insensatas. O sea, hay que evitar todas las cosas que son pormenores. En una conversación con un testigo de Jehová o con alguien que tiene, digamos, alguien que abiertamente una secta. Claro, y sería bueno también notar de a quién le están hablando aquí este verso. Bueno, Pablo está escribiéndole a Timoteo, ¿cierto? Y le está advirtiendo, ¿cierto?, que dice que con mansedumbre corrija, el verso 25, a los que se oponen. Entonces Pablo está dirigiendo este consejo a gente que se opone al Evangelio, que tiene un mensaje diferente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque, fíjate, primero no son creyentes, porque dice, me voy a adelantar al verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Tener mansedumbre, ¿ok? Para corregir a los que se oponen. Correcto. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No son creyentes porque no conocen la verdad, ¿cierto? Entonces, exacto. No estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de hermanos de la fe, estamos hablando de estos de gente como esta, de los testigos de Jehová, en este caso. Dice, y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Nosotros debemos entender que un testigo de Jehová o una persona de una secta no tiene voluntad propia. O sea, ellos están cegados. Correcto. Y dice, y están cegados por el diablo. Están cautivos, tienen una voluntad cautiva. Entonces, el verso 24 dice, porque el siervo del Señor, segunda Timoteo, capítulo 2, verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, esta cuestión no es para pelear. No es para pelear. Pero fíjate que ellos sí se molestan. Claro, ellos sí se molestan. ¿Por qué lo sé? Mi suegro, tu papá, sí. testigo de Jehová. Uy, sí, cuando yo le conté que yo me había convertido, que parecía que Una mala noticia. Era una mala noticia, sí. Y yo también he tratado muchas veces con testigos de Jehová y de aquí de la puerta se han ido enojados, me han dicho un par de insultos que, no malas palabras, pero me han dicho cosas ofensivas. ¿Ok? Exacto. Pero mira, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Entonces, nosotros estamos llamados a varias cosas, o sea, no contender, ser amables, ser aptos para enseñar, o sea, debemos saber la palabra. Por eso es importante. Por eso hoy día tenemos un segmento con nuestro hermano Juan Pablo Martínez Menchaca que habla de lo que es una iglesia bíblica.
necesitamos estar en una iglesia bíblica. Correcto. Es muy importante. Entonces ahí están todas las actitudes. Pero, o sea, ¿qué es lo que no hay que hacer? Contender. Sin embargo, hay que ser amable, no contencioso, enseñar con mansedumbre, corregir a los que se oponen. Wow. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué importan los testigos de Jehová? Pero tú debes saberlo porque tú estás llamado a corregir a quienes se oponen y estás llamado tú y yo, todo el cuerpo de Cristo, estamos llamados a predicar la palabra del Señor, y quienes estén, digamos, en este tipo de sectas, hacerles saber, porque somos responsables ante Dios. Ahora, somos responsables de enseñarles, de mostrarles el error, pero el arrepentimiento es un don, ahí lo estamos viendo, Que viene de Él. de Dios. El verso 25 lo dice, 2 Timoteo 2:25. Así que Bien. vamos a dividir este tema de hoy en ¿son cristianos los testigos de Jehová? En la primera parte vamos a hablar de cómo ellos nacieron, su historia. Es Ok, muy interesante la bien historia en todo interesante. caso. No voy a nombrar todas las cosas. Después vamos a hablar lo que ellos creen, vamos a comparar las versiones de la Biblia que ellos tienen, nuestra Biblia. Y después vamos a llegar a alguna ¿qué implica esto en nuestra vida como creyente? Pero lo interesante es saber que todo esto nació con una persona llamada Charles Taze Russell, que nació el 16 de febrero en 1852 en Pensilvania, ¿ok? Y él era de una familia presbiteriana, eran hermanos, sus padres eran devotos cristianos. Pero él tenía como una inquietud, estaba siempre inquieto. Su familia, a propósito, tenían negocios. Así que él a los 16 años más o menos se involucró en algunos negocios. Esta información, la primera parte la estoy sacando de Coalición por el Evangelio. Ya a los 18 años de edad se involucró en un debate con un amigo, empezó a cuestionar cuán fiable y confiable era la Biblia y también la validez de la fe cristiana. O sea, empezaron a cuestionar incluso la historia de la iglesia, porque es bien importante estudiar la historia de la iglesia. Nunca va a tener más peso que la palabra del Señor. Pero es importante saber qué es lo que ha creído la iglesia o qué es lo que ha defendido, porque los primeros 5 siglos fueron siglos de debate sobre la deidad de Cristo. De hecho, por ejemplo, el concilio de Nicea en el año 325, hay quienes piensan que fue cuando se decidió qué libros eran el canon del Nuevo Testamento. No fue así. O sea, ya Orígenes venía trazando los 27 libros del Nuevo Testamento. No habían dudas con los padres prenicianos ante el concilio de Nicea. No habían dudas en las cartas de Pablo, ni habían dudas en los evangelios, sino que se estaba por llegar a un consenso en cuanto a las demás cartas, ¿ok? Sin embargo, fue después Atanasio, por ahí por el 300 y casi al fin del siglo IV, 300 y algo, que él dijo, bueno, estos son los 27 libros del Nuevo Testamento que finalmente se tomaron como el canon bíblico. Pero volviendo al tema, en el concilio de Nicea, ¿por qué se levantó el concilio de Nicea? Ahí está Constantino ya. Porque estaba un señor, ¿verdad? Arrio. Y Arrio empezó a enseñar que Jesús era un ser inferior a Dios, creado por Dios. Es la versión que tienen los testigos de Jehová. Exactamente, es lo que te iba a decir. Que a través de él, o sea, Dios lo crea a él y por él entonces lo usa como una herramienta para crear todas las demás cosas. Entonces, al cuestionar la historia de la iglesia, es bien interesante, porque en estos concilios todo, si la gran mayoría son referentes a la deidad de Cristo, o sea, se pelea por la deidad de Cristo. No es que en el concilio de Nicea se promueve a Cristo a que él era Dios, sino que simplemente se definió que las doctrinas de Arrio eran doctrinas heréticas. Heréticas, ¿Okay? sí. Después vinieron otros concilios más adelante y ahí, bueno, pues entonces se llegó a un consenso, como te dije, y creo que fue en el siglo V, el credo de Atanasio, no se sabe qué exactamente la fecha, pero ahí donde ya se definió lo que nosotros entendemos por la Trinidad, ¿ok? Entonces eso no es una promoción a la Trinidad, sino más bien decir ya este es el consenso y se fue, y ese ha sido el credo de Atanasio que ha sostenido la iglesia por los siglos. Entonces por eso es importante considerar la historia de la iglesia, que no tiene más peso que la palabra del Señor, pero que nos habla mucho, que se vuelven a repetir los mismos errores, y es el caso de Charles Russell. Entonces estamos con Charles Russell, ahí cuando tuvo un debate con su amigo, ¿verdad? Referente a si la palabra del Señor era de fiar, o cuán fidedigna era, ¿cierto? La historia de la iglesia, la fe cristiana, en fin. Y fue a los 18 años que él se unió a la iglesia adventista. Le gustaba mucho la profecía bíblica, y entonces fíjate que él aceptó 2 cosas que tiene la iglesia adventista que mantienen los testigos de Jehová. 1, no hay infierno. 2,
que cuando tú te mueres, tu alma duerme. Y ahí paró todo. Ahí paró todo. Por eso ellos le llaman el sueño eterno. Tú vas al sueño eterno hasta la resurrección, tienes más conciencia del alma. Son igualitos, en esa área son iguales. ¿Por qué? Porque Russell comió esa doctrina de los adventistas. Él comió de los adventistas. Él no podía reconciliar el hecho de que Dios fuera un Dios misericordioso y que mandara gente al infierno, aunque Dios no manda a nadie al infierno. El pecador va al infierno por su pecado. Claro, y por no creer. Por no creer, exactamente. Y está la condenación, que la luz vino al mundo, más los hombres amaron más las tinieblas. Las tinieblas, okay. Pero quiero contarte algo, mira. Al mismo tiempo, como ya dijimos, adoptó enseñanza del adventismo, que los adventistas, ¿cierto?, decían que los tiempos del fin habían comenzado en 1799. Ya los tiempos del fin. Y que Cristo había regresado invisiblemente en 1874. ¿Qué es lo que pasó? Que como los adventistas anteriormente, mira, primero está Miller, después viene que da profecías que Cristo viene. Después de eso hay fallidas profecías. Viene Elena de White, que se dice que son montones de profecías que ella dio, que nunca se cumplieron. Ahí están los adventistas. Cuando ya dice que Cristo viene y Cristo no aparece, todo el mundo esperándolo, entonces, ¿cómo lo arreglan? No es que vino, pero vino invisiblemente, porque fue cuando él entró al lugar santísimo. O sea, tuvieron que arreglarla. Y él empezó a adoptar ese tipo de enseñanza. ¿Qué es lo que hace Charles Russell? Y aquí hay un detalle importante, que los testigos de Jehová no basan, digamos, sus doctrinas en encuentros místicos con ángeles, por ejemplo, como los mormones. Tampoco en que cayeron en éxtasis o alguien habló en lengua o alguien vio a Jesús o apariciones, sino que en fechas que ellos hicieron cálculos desde un comienzo de la venida de Jesús y el Armagedón. Entonces Charles Russell dice que en ese tiempo, que en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, dijo que ahí era cuando Cristo venía y que iba a estar el Armagedón. ¿Y qué pasó? Llegó en 1914 y adivina qué. Nada pasó. Nada pasó. Y entonces después finalmente muere en 1916 y Jesús nunca vino ni nunca estuvo el Armagedón. A propósito, en 1881 fundó la Sociedad Bíblica de Tratados El Atalaya. Un poquito más de... 1881. Wow. A finales del siglo XIX, casi entrando al siglo XX, funda, ¿verdad?, la Sociedad Bíblica de Tratados El Atalaya. Y de ahí para adelante, pues ustedes saben el resto de historia. Pero viene desde él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Charles Russell murió de cistitis el 31 de octubre de 1916 en Texas, cerquita de Texas. Wow. Le fallaron los datos. Estamos hablando de los testigos de Jehová, si son cristianos. Y la primera parte es como un poquito de historia para que sepamos cómo fue que ellos comenzaron. Después que muere, lo sucede su sucesor, quien empezó a gobernar la sociedad o administrarla, como quieran llamarle, fue un juez de apellido Rutherford. Franklin Rutherford. Sí, Franklin, creo que el segundo nombre era Franklin. Rutherford. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él entre 1918 y 1925 empieza a dar una serie de sermones que finalmente se convertirían en un tratado. Y este tratado se llama Millones que ahora viven no morirán jamás. Entonces, nuevamente estaba él diciendo que ahora la fecha se cambió y entonces los fines de los tiempos, o el Armagedón, o la venida de Jesús, ¿verdad?, era en 1925. Entonces ellos estaban plenamente convencidos. Estaban tan convencidos que ellos dejaron muchas cosas escritas referente incluso a que venía, que estaban tan seguros. Mira, te voy a leer esto. Ellos creían que iba a regresar a la vida Abraham, Isaac y Jacob. Y se convirtió en el centro de su predicación. De 1918 a 1925. Va a haber resurrección. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí te voy a leer algo que está en el tratado Millones que ahora viven no morirán jamás, página 89. Dice, como ya lo hemos indicado, el gran ciclo de jubileo terminará en 1925. En ese entonces será reconocida la fase terrestre del reino. ¿Ok? Otra cita más. Por lo tanto, es razonable esperar que ellos vuelvan a la tierra, está hablando de los santos del Antiguo Testamento, al comenzar las bendiciones de restitución y podemos sentirnos seguros de su retorno en breve. Esto está en el Arpa de Dios, página
3:42. Mira, y esta última cita. Deberíamos por ende esperar que pronto despierten Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Melquisedec, Moisés, Samuel, David, Isaías. Póngale todos los nombres que usted quiera. Y dice allá, y toda la gente mencionada en el Hebreos capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos. Entonces ellos estaban tan, o sea, todos estos son, o sea, este tratado, ¿cierto? Titulado Millones que ahora viven, no morirán jamás. Es un tratado en base a los sermones de Rutherford. ¿Qué sucede? Estaban tan convencidos que ellos compraron una mansión. Una mansión, sí. La casa de los príncipes. La casa de los príncipes, sí. Bet Sarim, la casa de los príncipes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la idea? Esto es gracioso. La idea era que él se iba a ir a vivir ahí, ¿verdad? Iban a estar ahí viviendo en esa casa, en esa mansión, hasta que resucitaran. Entonces, obviamente, cuando ya resucitara Moisés, Abraham, David, vinieran para acá, entonces él le iba a entregar la casa a los santos resucitados, esta mansión y qué sé yo. Obviamente que no hubo tal cosa como resurrección. Nuevamente, su predicción fue fallida. Fueron falsas. Sí, falsas. Ellos han tenido varias predicciones falsas, de las cuales se destacan 3. 1914, Charles Russell dijo que ahí iba a ser el Armagedón, la vuelta de Jesús. Luego, 1925, ¿verdad? La resurrección, nuevamente lo mismo. Jesús vuelve, qué sé yo. Y después, en 1975, que ellos daban por seguro, y si ustedes busquen en Google, pongan ahí Testigos de Jehová, predicción 1975, y van a encontrar hasta fotografías de periódicos del tiempo, donde era tan terrible el terror que se sembró dentro de los mismos miembros de su congregación, que vendieron sus propiedades, asustados porque dijeron, bueno, ya viene Armagedón, vamos a comenzar con el milenio, ¿cierto? Va bien el milenio, entonces no tenemos necesidad de los bienes, de las casas. Vendieron sus propiedades, tomaban el dinero, lo donaban a la sociedad Testigos de Jehová, y después, en 1975 al 76, nunca hubo nada y la gente se desilusionó. Incluso ellos mismos dicen, bueno, lo arreglaron de esta manera, fue un error de cálculo, nos equivocamos en las fechas, porque ellos sacan una fecha, y fíjate que ellos, para 1975, se cumplían 6.000 años. Wow. Entonces, desde que la Tierra se creó. Entonces, 6.000, ahora viene el número 7, 7.000, el milenio. Entonces esa fue su predicción, que fue fallida y fue terrible. Fue desastroso. Creo que fue una matemática mística. Fue una cosa desastrosa. Fue una matemática mística. Muy mística, mística. Entonces, pero ¿qué dice la palabra del Señor referente a esto? ¿Qué dice la palabra del Señor? Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra de Jehová que no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, ahí mismo nos está diciendo que quien tiene una profecía y no se cumpla, ni siquiera tengas miedo, es un falso profeta. Es un falso, claro. Y en Deuteronomio, me parece que el capítulo 13, también los profetas que guiaban al pueblo a otros dioses o a apartarlos de Dios, pagaban con su vida, eran apedreados. Claro, aquí dice decir una profecía de parte de Dios y que ella no se cumpliera, era un penado con la muerte. Entonces es algo serio, no es una cosa simplemente como, bueno, fue sin querer queriendo, nos equivocamos los números, porque ellos sacaron varias cuentas pensando en cuánto tiempo tenía la Tierra, y anteriormente también en 1914 también fue una cuenta que sacaron de jubileos de 50 años, y entonces hicieron una suma, una resta, y fue algo místico, ¿no? Se equivocaron, y la verdad que ellos, ya sus comienzos, o sea, solamente si dijéramos cómo es la historia y lo que ellos han enseñado en cuanto a la venida de Jesús, y vemos que ninguna de sus predicciones se ha cumplido, podemos decir, con presunción han hablado, no son profetas de Dios. Ya con eso quedaría más que claro. Sin embargo, vuelvo y te digo, este no es un ataque a las personas. O sea, aquí no estamos atacando a las personas que profesan esta religión. Estamos hablando un poco de la historia de ellos. ¿Qué piensan los testigos de Jehová de Jesús? Mira, en su sitio, ¿cierto? Ellos hacen la siguiente pregunta. ¿Es Jesús el arcángel Miguel? ¿Qué es lo que responde? Sí, lo es.
En tiempos bíblicos, al igual que en muchas culturas de la actualidad, era bastante común llamar a una persona por varios nombres. Por ejemplo, al patriarca Jacob también se le conocía como Israel. Génesis 35:10. Ahí lo dice en paréntesis. Y el apóstol Pedro tenía 5 nombres diferentes: Simeón, Simón, Pedro, Cefas y Simón Pedro. Mateo 10:2, 16:6, Juan 1 al 42 y Hechos 15 del 7 al 14. Una cosa que me gustaría destacar es que los testigos de Jehová citan fuera de contexto. Ellos nunca te Correcto. van a mostrar lo que dice el verso anterior. Fuerza en la palabra. Claro, porque ellos están preparados con preguntas y respuestas donde toman un verso, 2 versos. Vienen a tu casa y te muestran, dice, ¿usted ha leído la palabra de Dios? ¿Qué piensa de este verso? No, nunca te dicen qué piensan de este capítulo de la Biblia. Claro. ¿Te has fijado eso? Entonces ellos están acostumbrados, ellos ya están preparados, están entrenados, y cada vez que alguien por ahí les sale con una pregunta que ellos no saben cómo responder, ellos la anotan. Yo le dije una vez a un testigo de Jehová, antes que tú sigas, le dije, y le hice esta pregunta. Entonces no supo responder, era un muchacho joven. Me sacó incluso el teléfono y buscó la Sí, me concordancia acuerdo, yo estaba griega. mirando ¿Te acuerdas? Empezó. Estaba mirando desde Y arriba. entonces empezó la concordancia griega. Me dijo, bueno, hay 40 nombres de este tipo en la Biblia. Le dije, ¿no sabe? No, pero ¿sabe qué? Mire, y anotó. Ok, está bien. Y empezó a anotar todo para estudiarlo. Entonces, claro, yo de alguna manera dije, bueno, pues le dije algo que él no sabía. Sin embargo, él pensó, aprendí algo nuevo que tengo la próxima vez que golpeo una puerta, ¿ok? Así que ellos solamente manejan argumentos fuera de contexto. Si tú le haces una pregunta y los sacas, Los desarmas. Los desarmas, abiertamente. Gracias por ayudarme con eso. Entonces, pero bueno, para ellos Jesús es el arcángel Miguel. Wow. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Juan capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Okay. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, veamos cómo traducen los testigos de Jehová Juan 1.1. Nota, mira, dice, en, entre paréntesis, el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Un Dios. un Dios, que es muy diferente a que la palabra o el verbo era Dios. Entonces, una cosa interesante es cuando tú lees, por ejemplo, griego, esta frase en griego, yo te la voy a leer, pero yo creo que nos centremos en la última parte, porque dice en griego, en arque, en hologos, kai hologos, en poston theon, kai theos o theos, en hologos. Voy a leer la última parte de esta frase. Kai y theos, Dios, en, era, ho, la, logos, la palabra. Literalmente dice, y Dios era la palabra. ¿Tú sabes quién lo tradujo bien? La Biblia textual, 4ª edición. Le puso tal cual. Y Dios era el logos. O sea que aquí nos estamos dando... ¿Cómo puedes darle vuelta a eso? Porque, mira, aunque ellos usaron la traducción del Nuevo Testamento de Westcott y Hort, cuando tú comparas Westcott y Hort y lo que ellos hicieron, tú te das cuenta que ellos tergiversaron. Que ellos, una mala hermenéutica, es cuando tú llevas ideas a los espacios en blanco, donde no hay entre verso y verso, hay un silencio, Claro. y tú le metes una idea. Y de ahí tú sacas una conjetura. Es una pésima hermenéutica. Entonces, hay un autor, mira, este autor, este es de la 1900, voy a ponerlo aquí, 1971. Eugenio, se llama este teólogo Eugenio Dain-Jans, ¿ok? Y lo escribió en 1971, El proceso de la Biblia de los testigos de Jehová, y él pone esto, que aquí dice realmente, Kai Theos en Hologos, y Dios era la palabra, y Dios era el Logos. Pero, ¿te recuerdas que delante te dije que ellos solamente te muestran un verso y no te muestran todo? Correcto. Tú delante leíste Juan 1, en el principio era el verbo, Y el verbo era Era con Dios. Dios. Y el verbo era Dios. Era Dios. y este estaba en el principio con Dios, Dios. el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas por el verbo, y sin él por el verbo Nada fue. nada. Y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue Entonces, hecho. el primer verso tienes que seguirlo leyendo y tú te vas a dar cuenta que en el contexto está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Y ahora, bueno, ellos dicen, y entonces Jesús, o el verbo, o la palabra, era un Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Hay más dioses? No, para nada.
Lee por favor Isaías 45, verso 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Underline that. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Entonces, fuera de mí no hay Dios. Varias veces Dios dice, fuera de mí no hay Dios, no es fuerte, no conozco a ninguno. No hay otro Dios, solamente Dios dice, yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios. Entonces, si Dios es el único Dios y fuera de Dios no hay más Dios, ¿cómo entendemos esta traducción manipulada de que la palabra era un Dios cuando el artículo un no se encuentra en el griego? En el griego. O sea, ellos lo insertaron. ¿Ves? Entonces, eso es lo que ellos hacen todo el tiempo. Ellos insertan paréntesis dentro de la traducción de ellos para desviar la atención en otra dirección. Claro, pero eso es añadirle a la palabra. No solo, claro, es añadir a la palabra, pero también demuestra que es una hermenéutica que está llevando ideas al texto, que está hablando en los espacios vacíos, ¿cierto? Que está haciendo su propia interpretación de la palabra de Dios. Mira ahora, ¿qué más dice la Biblia de Jesús? Romanos 9:5, por favor, léelo. Dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, dice la Biblia, Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Tú sabes que este verso en su Biblia ellos no lo pudieron torcer. Lo tradujeron de tal manera, pésima gramática como lo tradujeron, pero dentro de esa pésima gramática aún tuvieron que dejar establecido que Jesucristo es Dios. Mira, Entonces yo te voy se contradicen entonces. Claro, pues es que se contradice. Mira, te voy a leer nuevamente Romanos 9:5 de la Biblia de ellos, de la traducción del Mundo Nuevo, de las Escrituras. ¿A quiénes pertenecen los antepasados y de quiénes, entre paréntesis, provino el Cristo, según la carne, Dios que está sobre todos? Entre paréntesis, sea bendito para siempre, amén. Ellos están diciendo ahí que Cristo, aunque vino en la carne, es Dios que está sobre todo. O sea, ni siquiera pudieron hacer trampa. No había forma de darle vuelta a eso. No, entonces, por eso que lo ponen en una gramática pésima. Porque no pueden ser honestos al hacer su traducción. Reflexión. Una mala hermenéutica. Sí, una reflexión. Una mala hermenéutica es aquella que interpreta en los espacios en blanco de los versículos de la Biblia. Vamos al último ejemplo bíblico, porque estamos en esta conversación, si son cristianos los testigos de Jehová, no lo estamos atacando, vimos en un comienzo su historia, y ahora estamos viendo qué piensan ellos, qué creen sobre Jesucristo, nuestro Señor. Mira, Colosenses 1:15, léelo por favor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, yo voy ahora con la versión de los testigos de Jehová. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, le agregaron el artículo la, de toda la creación. Entonces ellos se cogen del primogénito. Entonces ellos dicen, bueno, primogénito es el primer hijo. Sin embargo, la palabra primogénito, aunque es cierto que se aplica al primer hijo, tiene una connotación de preeminencia. Claro. Alguien que tiene preeminencia, por ejemplo, él es el primogénito entre los muertos. Tiene preeminencia, el primero que resucitó. En el Antiguo Testamento vemos que a veces quien tenía preeminencia sobre la primogenitura no era el primero. Por ejemplo, Esaú era el primogénito. ¿Quién tuvo la preeminencia de la primogenitura? Jacob. Por ejemplo, en Israel, de las 12 tribus, suponía que Rubén. ¿Quién la tuvo? Los hijos de José. Vemos que la primogenitura debe ser entendida como una preeminencia sobre todas las cosas, pero nota este detalle cuando seguimos leyendo ahí la Biblia de los testigos de Jehová, Colosenses 1:15. Ellos solamente te leen 15 y no te leen nada más. Si te das cuenta, él es el primer hijo. Porque por medio de él, todas las, entre paréntesis, otras, termina el paréntesis, cierran paréntesis, cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. ¿Por qué ellos ponen entre paréntesis las otras cosas? Porque ellos quieren que desviemos nuestra vista de que Jesús fue quien creó todo, porque Él era la palabra desde un comienzo. Entonces, Jesús fue creado y Él creó todas las otras cosas, pero Él es creado. Claro. Esa es la idea.
Por eso te ponen estos paréntesis en sus Biblias. Y no solamente ahí, dice, después cosas fueron creadas, ¿ok? Visibles e invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las, entre paréntesis otra vez, otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Entonces ellos distorsionan, ellos no te muestran todo. La Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Y para Él. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Él es el verbo y Dios era la palabra y Dios era el Logos. ¿Cierto? Correcto. Pero ellos tienen una pésima hermenéutica, están llevando su idea y la imponen al texto. Entonces tienes tu idea. ¿Qué es lo que tenemos? Mira, al leer la Biblia, los testigos de Jehová, tú no estás leyendo la Biblia. Tú estás leyendo una pésima traducción manipulada. Los autores de esta mala traducción llevaron sus ideas al texto. Así que lo que tú estás leyendo no es la Biblia, sino ideas humanas. Así es. ¿Ok? Ahora, pero ya vimos lo que ellos dicen en cuanto a Jesús. ¿Cómo nosotros pudiéramos demostrar, además, de que Jesucristo es Dios? O sea, ¿cómo podemos hablar con ellos y decirles, bueno, la palabra dice que Jesucristo es Dios? Mira, ellos sostienen, por ejemplo, que el alfa y el omega del libro de Revelaciones o Apocalipsis es Jehová Dios o Jehová Padre, por decirlo de alguna manera, para que entendamos. ¿Ok? Y tal cosa tú la encuentras, por ejemplo, en el mismo sitio de ellos. Mira, dice así, la expresión el alfa y el omega, que aparece 3 veces en la Biblia, se refiere a Jehová, el Dios Todopoderoso. Entonces ellos separan a Jesucristo de Jehová, ¿cierto? Y entonces el alfa y el omega es Jehová, no Jesucristo. ¿Comprende lo que te quiero decir? Claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros demostrar lo contrario? Esta técnica se llama primero y el último. ¿Por qué se llama primero y el último? Lo que yo les voy a explicar ahora. Porque está basada en el primer capítulo de Apocalipsis y en el último capítulo de Apocalipsis para demostrar que Jesús es el alfa y el omega. Lee, por favor, Apocalipsis capítulo 1, verso del 10 al 13. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces ellos dicen, yo soy el alfa y la omega, ese es Jehová, está hablando del Padre, de Dios, Jesús no es Dios. Sin embargo, acuérdate que yo te dije que esto se llama primero y el último, ¿ok? O sea, vamos a ver el primer capítulo y vamos a ver el último capítulo. Veamos entonces el último capítulo de Apocalipsis. Okay. Vamos al capítulo 22. Quiero que leas solamente el verso 12 y 13 para ver quién es el alfa y el omega, ¿verdad? Yes. Luego el 16, pero lee solamente primero el 12 y el 13. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero aquí yo vengo pronto. ¿Quién es el que viene? Jesucristo, ¿cierto? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El primero y el último es Jesucristo. Exactamente. ¿Cierto? El primero y el último es Jesucristo, quien es Dios por sobre todas las cosas. Amén. ¿Cierto? No, pero mira, lee el 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, primero dice, aquí vengo pronto, traigo mi galardón, yo soy el alfa y el omega, el principio del fin. Yo, Jesús. ¿Sabes? Jesús es el alfa y el omega. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Él no es el arcángel Miguel. No, ahí lo está diciendo. Ellos están diciendo, no, Jesús es el arcángel Miguel. Y citan Apocalipsis. Y aquí dice que no, que Jesús envió un ángel. Pero mira, en el mismo capítulo primero, en el verso 17 de Apocalipsis, dice, cuando lo vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas,
yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Jesucristo mismo, Él responde Ahí que Él es responde. el primero y el último, el alfa y el Exactamente. omega. Mira qué simple. Mira qué interesante cómo podemos con la misma palabra de Dios mostrarles a ellos que ellos están equivocados en su interpretación bíblica. Es una aberración de la Una palabra. aberración. Entonces, esa técnica la llamamos el primero y el último. Vamos a la última. ¿Literal o figurativo? Eso yo se lo pregunté a una persona que me golpeó la puerta. Era una pareja, obviamente andaban dos y había una dama. Y yo le digo a esta dama, a esta señora, le digo, déjasele una pregunta. Revelaciones capítulo 7 o Apocalipsis 7. ¿Los 144.000 es un número literal o figurativo? Simbólico, me dice, literal. Entonces le digo, hay un problema. That's a right question. Sí, pero yo le digo, hay un problema, porque ¿quiénes son los 144.000? Porque ellos creen que los 144.000 son testigos de Jehová y que han existido a través de la historia y se están, no sé si todavía se están agregando, pero son los únicos que pueden tomar la Santa Cena o la Cena del Señor. Nadie más es digno. Claro. ¿Ok? Entonces, yo le leí este verso. Léeme, por favor, Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces yo le dije a esta persona, momento. Si esto es literal como tú me dices, entonces si es literal el número, entonces también son literales los hijos de Israel, son judíos, estos son hebreos. Claro. Entonces me dijo, no, pero es que eso somos nosotros. Le dije, bueno, literal o figurativo. Tú no puedes tomar un verso y decir de ambos versos dos cosas, o lo interpretas literal o figurativo. Hay quienes piensan que cuando uno habla de una interpretación histórico, gramático, literal, o sea, somos literales para interpretar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos un símbolo lo interpretamos como símbolo, pero somos literales al leer. Lo interpretamos como un libro. Entonces, ¿aquí interpretamos? ¿Qué es lo que es esto? ¿Literal o simbólico? Es literal. Son 144.000, literal. Son estas personas, son judíos, no son ustedes. Yo le dije la pregunta, ¿dónde dice? Mira, esta otra cosa. ¿Dónde dice que los 144.000 son los únicos que tienen el Espíritu Santo de Dios? Porque ellos dicen que nadie más lo tiene. Wow, sí. Solamente los 144.000. En Apocalipsis 7:4 solamente dice que están sellados, pero no dicen con qué. Y cuando tú lees, por favor, Apocalipsis 14, mira lo que dice de estos 144.000. Léelo, por favor. Dice, después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ya Apocalipsis Jesús. 7, sí, ya Apocalipsis 7 nos dice que son de la tribu de Israel. O sea, obviamente cuando está hablando de aquí que son redimidos dentro de la tierra, el contexto anterior nos dice de qué lugar. Exacto. Ahora, pero nos dice que ellos cantan un cántico nuevo. Dice que tienen el nombre de Dios y del Cordero en su frente. ¿Ok? También dice que no se han contaminado con mujeres que son vírgenes. O sea, si es por eso, ni Charles Russell califica. Claro, y ahí él dice, y que dice que son las primicias para Dios y para el Cordero. Dice, y siguen al Cordero por doquiera. Ellos andan detrás de Siguen Jesucristo. Jesús. Siguen a Jesús. O sea, que estos son testigos de Jesús, no son testigos de Jehová. Jehová, claro. O sea, es tan fácil poder leerlo con una interpretación histórico, gramático, literal. Tú lo ves, lo lees y dices, wow, ahí Claro. está. Ellos, claro, exactamente, eso es verdad. Es increíble que no puedan ver la verdad del texto. Porque ¿qué sucede? Que como dijimos en un comienzo, ellos toman un texto, solamente te hacen mirar un verso y no te explican todo el contexto, porque ellos trabajan solamente preguntas en base a un par de versos, no en base a un capítulo. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia de quienes tienen el Espíritu Santo? Muy buena pregunta. ¿Cierto? Lee por favor Efesios capítulo 1,
versos 13 y 14, estamos hablando de que si son cristianos los testigos de Jehová, ya estamos en la última parte. Así que te rogamos que si recién entraste, pues después que termine el programa, puedas nuevamente volver a ver el programa porque va a ser de mucha bendición. Sí. Esperamos que lo sea Amén. para tu vida. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está más claro. La garantía que somos salvos es que estamos sellados con el Espíritu Santo. Cada creyente es sellado con Sí, pero es que lo dice el verso Espíritu 14, Santo, sí, po. que es las Que las aras de nuestra herencia. Entonces, ¿cómo podemos saber que somos salvos? Porque se nos dio, en inglés dice un down payment, en chileno diríamos un pie, un adelanto, la Exacto. seguridad, ¿verdad? De que Correcto. tenemos salvación, que está más cerca la salvación que cuando creímos, ya se va a manifestar, pero nos dieron el Espíritu Santo, nos sellaron con Él, que es la garantía. Así es. Él es la garantía, entonces nos da seguridad de salvación. Y se lo dijo a los Efesios. Así es. ¿Ok? Entonces, pero no solamente eso, en Hechos 19 el apóstol Pablo encuentra a ciertos discípulos y les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Luego, nuevamente, la gran promesa de Joel, que en los postreros tiempos el Señor iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Claro, sobre toda carne que creyera. Entonces, si fueran solamente 144,000, tenemos la evidencia de Efesios, tenemos la evidencia de Joel, tenemos la evidencia de Hechos 19, tenemos, por ejemplo, la evidencia de 1 Corintios 6. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo, que Dios mora en vosotros? Correcto. No, mira lo que dice la palabra. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Así es. Que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Tan simple y tan sencillo. Pero Gálatas capítulo 3, verso 1, 2, dice que el Espíritu Santo le hace una pregunta. ¿Lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Le pregunta a los Gálatas. Entonces, si fuera reducido un grupo de 144,000, ¿por qué esa constante pregunta? ¿Cómo lo recibimos? Lo recibimos a través de la fe. Entonces, estamos llegando a la última parte ya, porque ahora tenemos que hacernos preguntas. Ahora, más que nunca, la pregunta es, ¿son cristianos los testigos de Jehová? ¿Son salvos los testigos de Jehová? ¿Podemos decir que los testigos de Jehová tienen vida eterna? El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Podemos aplicarle ese texto a ellos? Hay un texto bíblico que es muy claro, que es Juan 8:24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjate cómo dice, si no creéis que yo soy, I am that I am. yo soy el que soy, ego, eimi, dice el griego. Yo soy el que soy del Antiguo Testamento. Así es. Esas palabras son claves. Claro, y ahí te estás respondiendo. Si no la crees que yo pregunta. soy, Ahí te estamos, la palabra te responde la pregunta que hiciste, que si son ellos cristianos. la verdad que la responde Jesús. Exacto. Moisés le dice a Dios, ¿y qué le digo cuando me pregunten tu nombre? Yo soy el que soy. Y Jesús aparece y dice, si no creen que yo soy, ¿qué más? En vuestros pecados moriréis. Los testigos de Jehová son personas que necesitan urgentemente que les compartan el Evangelio. Correcto. Los testigos de Jehová son personas a quienes no hay que atacar. Son personas que, como decía el texto que habíamos dicho al principio, 2 de Timoteo capítulo 2, versos 23 al 26, que debemos con mansedumbre corregir, que no debemos contender, que debemos ser amables, que debemos enseñarles, para eso debemos aprender doctrina, ¿cierto? Y con mansedumbre corregirles para que Dios, ahora dejarlo en las manos de Dios, les otorgue el don del arrepentimiento y puedan escapar del lazo del diablo, donde se encuentran cautivos a la voluntad de Él. Ellos están cautivos. Los testigos de Jehová son personas cautivas, no tienen su propia voluntad, tienen un evangelio de miedo. Si tú te vas de los testigos de Jehová, o tú te juntas con alguien, o tú haces algo fuera del núcleo, te amenazan con que en el Armagedón Dios te va a destruir. Exacto. Están por miedo, por terror. Yo le compartía a alguien como por 4 años, testigo de Jehová, siervo ministerial. Estuve compartiéndole por 3, 4 años sobre los fundamentos de ellos, y yo le pasaba algunos pasajes bíblicos y me recuerdo que citas, y él la tenía que esconder. Porque él me decía que si lo pillaban con la literatura que yo le daba, a él lo podían expulsar.
Incluso una vez me llegó a decir que estaba preocupado porque estaban ya diciéndole que lo notaba Diferente. que hablaba extraño. Mm, Entonces, no sé lo que habrá pasado con esta persona. Posteriormente nos seguimos trabajando en esa compañía, no nos vimos más juntos. Pero por lo menos pude testificarle sin pelear, amablemente, decirle, mira, pero mira, Jesús es Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces ellos son personas que necesitan urgentemente. Por eso hay que predicar en la palabra. Dice la importancia de estar en una iglesia bíblica, mis Bíblica. hermanos, mis amigos, amados, preciosos. Y todos los que piensan igual morirán en sus pecados. Claro, es clave. Uno dice, no, la doctrina no importa. La Sí, doctrina sí sí importa. importa. Por eso el pastor Luis Hidalgo ha estado haciendo una serie de 5, 7 minutos preciosa sobre Jesús. Exacto. Y por eso es importante, ponga pila, aprenda, anote, ¿ok? Y si quiere saber, quiere tener estos videos del pastor Luis Hidalgo sobre explicando la deidad de Jesús y bien detallado, comuníquese con nosotros, con mucho gusto le vamos a hacer llegar esta información. Nos tenemos que ir a una pausa. Quédese con nosotros y si le gusta el video, denos un like y compartan. Ya volvemos. Ya volvemos. A continuación.